Muchas gracias, presidenta. Con su venia, compañeros senadores, compañeras senadoras, hoy estamos discutiendo uno de los conceptos más hermosos en materia educativa, el tema de la educación inclusiva o educación integradora, como la califica la UNESCO. Este tipo de educación tiene que ver fundamentalmente con el derecho a la educación que tienen todos los individuos que habitan en un país. En este caso, la educación inclusiva viene planteada en el artículo 3 constitucional. Ahí está la base y hoy estamos reformando la ley reglamentaria. Hemos hecho leyes tan importantes como la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En el capítulo que tiene que ver con el derecho a la educación, ahí se plantea con mucha claridad las características que debe de tener la educación para lograr la inclusividad de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, la educación debe de tener en sus características la obligación que marca el 3 constitucional en materia de gratuidad. Muchos países en el mundo han erradicado el tema del pago de cuotas para la educación preescolar, primaria y secundaria, es decir, para la educación básica. Y esto ha logrado que la deserción escolar en estos países baje de manera importantísima. Es decir, se hacen cargo del mantenimiento de las escuelas y se hacen cargo de la compra de material didáctico de los profesores. Dos elementos necesarios, torales, para poder mantener las escuelas en buenas condiciones. Escuela que no se le da mantenimiento se va deteriorando de manera paulatina hasta quedar en condiciones de insuficiencia para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La OCDE ha señalado que México tiene más del 50% de sus escuelas en condiciones no aptas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, desde este punto se excluye la posibilidad de que los alumnos logren la calidad educativa, y muchos de estos niños que estudian en escuelas no aptas, evidentemente su aprendizaje se hace deficiente. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 plantea que la educación debe ser gratuita y además debe ser obligatoria. Lo decimos en el artículo 3 constitucional, se plantea lo mismo. Pero sinceramente, compañeros senadores, compañeras senadoras, hemos arribado a una educación gratuita. Esa es una situación que este Senado tiene que preguntarse y que revise con puntualidad si el artículo 3 se cumple a cabalidad. La exclusión y los grupos vulnerables, es decir, ¿cuáles son los grupos que son excluidos de manera natural de la educación en México? Aquí se han desgarrado vestiduras cuando se hablan de los niños jornaleros que existen en todo el país. En San Quintín fue la gota que vino a derramar el vaso. Pero vayamos a las plantaciones de caña, vayamos a los cortes de caña, al estado que ustedes me digan, a Oaxaca, a Veracruz, a Morelos, y vamos a Michoacán, y vamos a encontrar niños que no van a la escuela
porque no tienen garantizada la alimentación. Y entonces el padre tiene que tomar la decisión: o alimenta al infante o lo manda a la escuela. En todos estos casos, evidentemente, los niños jornaleros es un aspecto que el Estado mexicano tiene que cuidar de manera especial. La Secretaría del Trabajo tiene que cuidar de manera especial, y el ciudadano secretario se hace como que la Virgen le habla, porque para él no existen los niños jornaleros. Para él la inclusión de la escuela es solamente una falacia que hoy están por aprobar los señores senadores, pero que en la práctica estos niños seguirán siendo de los grupos vulnerables. Los niños discapacitados. Si las escuelas están cayendo, pues evidentemente no existen posibilidades para niños discapacitados en las escuelas públicas del país. Están discapacitados de las piernas, están discapacitados de los brazos, pero un porcentaje altísimo no están discapacitados del cerebro. ¿Pero por qué los excluyen? Pues porque las instalaciones no son las adecuadas y los padres prefieren no mandarlos. Existen escuelas especiales que también están en condiciones muy precarias para atender a los niños con deficiencias en su aprendizaje. Y hasta en esas escuelas, como son deficientes las condiciones de infraestructura, estos niños son excluidos. ¿Qué aspectos influyen en la exclusión? Aquí todo el mundo aplaudió cuando aprobamos la eliminación de las cuotas escolares, pero ¿saben qué no aprobamos? La obligación del Estado mexicano de hacerse cargo del mantenimiento de las escuelas y de la compra del material didáctico de los maestros. Eso no nos atrevimos a aprobarlo. Nada más dijimos que ya no se paguen cuotas, ni se condiciona el servicio educativo a la prestación de un servicio, pero no fuimos capaces de ponerle ahí en la ley, y a pesar de que lo hemos estado insistiendo, de que el Estado mexicano tiene que hacerse cargo del pago, del mantenimiento de las escuelas y de la compra de material didáctico, entonces sí, la educación se haría gratuita y se haría inclusiva, porque hoy los más de 10 millones de niños que están en pobreza alimentaria, sus padres tienen que tomar la decisión: o lo mando a la escuela o le doy de comer, porque no tengo para pagar 200, 300 o más de 1,000 pesos de cuotas que todavía cobran en la escuela y que todavía condicionan la inscripción y condicionan la entrega de los documentos. El tema, compañeros, el tema dice la UNESCO, la educación debe ser, los gastos de la educación deben ser asequibles para las familias. Pero cuando le sumamos las cuotas, cuando le sumamos el uniforme escolar, cuando le sumamos los útiles, entonces se hacen gastos impacables para los pobres de este país. Por eso no quitaremos el dedo del renglón. Y desde aquí, otra vez, conmino al presidente de la República a que ya se deje de cosas y atienda con carácter de urgente el tema presupuestal para la educación en México. Y si no, otra vez la educación inclusiva quedará como un buen propósito del Senado de la República, pero será letra muerta, porque los niños jornaleros seguirán existiendo, porque los niños discapacitados no seguirán yendo a la escuela porque no hay instalaciones adecuadas, porque los niños pobres de este país no podrán asistir porque sus condiciones son infames y porque los gastos que tienen que pagar son altísimos. Ojalá y el Senado reflexione y se sume a este llamado respetuoso al ciudadano presidente de la República, y en el 2017 incrementemos de manera importante el gasto educativo y no le hagamos ningún recorte. Por su atención, muchas gracias.